Bien, vamos a continuar entonces con el último método, que es el de validar el orden. Para ello tenemos que hacer también pues un análisis. ¿Cómo hacemos para validar el orden? Entonces recuerden que la ficha tiene un identificador. Ese identificador es el que me permite saber, es un número que me indica el ID relacionado con la ficha. Quiere decir que cuando yo divido la figura, recuerden que yo la divido en orden. Entonces yo sé que la primera imagen corresponde a la primera casilla y el ID que le doy es el ID 0, si ustedes lo recuerdan. La segunda imagen, la que corresponde a la segunda casilla, tiene ID 1 y así sucesivamente. Recuerden que yo cuando intercambio información de una casilla estoy intercambiando el ID de la imagen y la imagen en sí misma. Por lo tanto, cuando yo tengo la matriz en orden, yo tengo los IDs en orden. O sea, sé que la ficha 1 tiene el ID 0, la siguiente ficha tiene el 1, el 2, el 3, el 4, así sucesivamente hasta el 14. Cuando yo me dé cuenta que los IDs siguen esta secuencia numérica, debo hacer, o lo que debo tener en cuenta es que la casilla que está en la fila, en la última fila columna, debo mostrarla. Entonces lo que yo tengo que analizar es que este ordenamiento se esté dando. ¿Cómo haría eso en el código entonces? ¿Cómo resuelvo eso en el código como tal? Pues es también muy simple, es un método. Este método me va a devolver un booleano porque es algo que yo estoy mirando si se está dando, y ese método lo vamos a llamar validar orden. Entonces, ese método, ¿qué hace? Fíjese que ese método, vamos a ponerle aquí, él me está esperando que le dé un return, que es lo que necesita, que devuelva el valor booleano. Y fíjense que lo que yo necesito es seguir el ID, o sea, moverme por toda la matriz y seguir el ID. Como voy a mover por toda la matriz, entonces voy a moverme por las filas. ¿No es cierto? En saltos de 1, y tengo que moverme también por las columnas. Esto es simplemente un bucle para yo moverme por filas y columnas de la matriz que tengo definida. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Lo que vamos a hacer es que vamos a definir, como tengo que comparar un ID, ese ID lo tengo que arrancar aquí afuera. ¿Por qué? Porque a medida que voy avanzando lo tengo que ir incrementando. Entonces tengo aquí un ID y aquí voy a arrancar la comparación. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Voy a preguntar que si la ficha que está en esa posición de la matriz, porque voy a empezar a recorrer la matriz, la ficha que está en la posición, la ficha que está en la posición de fila columna, necesito mirar cuál es su ID. ¿Cómo hago para obtener el ID de la imagen? Pues recuerden que yo hice un método que se llama getIdImage, es que me devuelve el ID que tiene esa imagen. Necesito preguntar que si eso es este ID que voy a empezar aquí a iterar. Si es así, si es ese ID, entonces ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues tengo que incrementar este ID para mirar si la siguiente casilla está en el 1, en el 2 y así sucesivamente. En el caso de que esto no se llegue a cumplir, significa que no tengo el orden. Entonces aquí tengo que retornar ese valor, ese booleano. ¿Qué quiere decir eso? Que tengo que tener una variable aquí afuera, de tipo booleano, llamémosla orden, y vamos a asumir que estoy en orden. Entonces lo que hago es que empiezo a moverme por el bucle. Si voy siguiendo el orden, lo que hago es ir incrementando el ID hasta saber que está en orden. En el momento en que encuentre un ID que no coincide con la secuencia, entonces lo que yo haría es decirle que me diga que ya no está en orden, o sea que el orden es falso. Cuando esto sucede, ¿no es cierto? Cuando esto sucede por acá, yo necesitaría salirme de los bucles, que no siga iterando. ¿Cómo haría eso?
Es decir, yo necesito que este bucle itere en saltos de 1 entre los límites que tengo para la matriz, pero necesito que el momento en que el orden sea falso se salga. ¿Cómo hago eso? Pues simplemente voy a hacer una expresión de condición de control del bucle compuesta. Es decir, yo voy a decirle que él arranque en 0 hasta 3, que en este caso sería grids, hasta 4 sin incluirlo, que sería grids en saltos de 1, pero teniendo en cuenta una condición adicional, y es el orden. O sea, es decir, arranca en 0 hasta el límite inferior y teniendo en cuenta que está en orden. Y lo mismo acá. ¿Esto qué me garantiza? Me garantiza que en el momento en que yo no me encuentre en el orden, me salga de los bucles. Por lo tanto, entonces, al final de la función, lo que yo voy a hacer es retornar la variable orden. ¿Cómo funciona esto? En el momento en que yo encuentre que hay un desorden en las posiciones, me va a poner orden falso y me voy a salir de los bucles. Cuando me salga de los bucles, llego acá y me retorna lo que está en orden. Como la he cambiado a falso, me devuelve un falso. En el caso de que yo pase todos los bucles, siempre logre completar todo el recorrido de todos los dos bucles, quiere decir que el orden fue correcto. Entonces el que me va a retornar true. Entonces aquí dice que está en orden. Ahora, ¿cuándo debo llamar este método y dónde debo llamar este método? Entonces este método lo debo llamar siempre que esté cliqueando las fichas, porque es cuando estoy haciendo el movimiento, o sea, aquí. ¿Y cuándo lo voy a llamar? Al final de este método. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Llamar ese método, pero eso implica hacer una validación. Es decir, voy a preguntar siempre después de que haga movimientos, voy a preguntar si validar orden es verdadero. Si validar orden es verdadero, entonces ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que mostrar la última casilla, perdón, que está en la última fila, última columna, y la tengo que mostrar imagen, llamar el método mostrar imagen. ¿Qué es lo que hace este método? Simplemente hacerme visible el contenido que debe tener esa pieza. Recordemos aquí en ficha, mostrar imagen debe estar por aquí en algún lado. Donde tenemos ese método ficha, set imagen, set ficha, aquí, mostrar imagen. Mostrar imagen, ¿qué es lo que hace? Lo que hace es ponerme como icono la imagen que le corresponde tener a esa casilla, que por defecto la tengo en blanco. Con eso, entonces, ya tendríamos ese proceso. ¿Cuándo voy a ver esto efectivo? Pues cuando haga el armado. Si yo ejecutara esto, pues debería verlo aquí, después de jugar de hacer el proceso de armado de todo el jueguito. Entonces tendría que ponerme a jugarlo. Bueno, allí ya se los dejo yo a ustedes para que lo hagan el jueguito y lo analicen. Con esto pues terminaríamos lo que es la programación de todo el proyecto. Espero que los videos hayan sido claros, que les permitan seguir paso a paso y a su ritmo la explicación de la programación. Es importante que los miren detalladamente y que también ustedes los hagan paso a paso para hacer una mejor apropiación de todos estos conceptos. Tengan en cuenta que aquí estamos viendo muchas cosas propias del lenguaje de programación. Básicamente el concepto teórico es el del manejo de eventos, y estamos aprendiendo más cositas propias del lenguaje Java como tal, propiedades de algunas de sus clases y demás. Y pues estamos haciendo también lógica de programación. Nos vemos pues entonces en la siguiente clase.